Hemos estado hablando de las generalidades de algunos libros de la Escritura, que ha sido un ejercicio muy interesante. Usted encuentra en el canal de YouTube una serie que se llama Generalidades sobre la Biblia o sobre los libros de la Biblia, y allí va a encontrar toda la colección de enseñanzas que vamos dando y que vamos subiendo a medida que se van editando los videos poco a poco. Hoy vamos a hablar de las generalidades de la palabra de Dios, es decir, en general. Vamos a hacer un vuelo global de la bendita palabra de Dios. Y vamos a estar mencionando algunos datos interesantes que yo sé que a usted le van a gustar y le van a enriquecer. Nosotros sabemos que la palabra de Dios tiene o está compuesta por 66 libros, ¿cierto? Y que 39 son del Antiguo Testamento. Esos 39 libros del Antiguo Testamento se enfocan en la historia de Israel y la promesa del Salvador que estaba por venir. Ojo, porque esto le sirve a usted cuando le, bueno, ¿y la Biblia qué es? ¿De qué habla? Ah, bueno, mire, la Biblia está compuesta de dos partes. Una parte llamada Antiguo Testamento, donde hay 39 libros. Y esos 39 libros se enfocan en dos cosas: mostrarnos la historia de Israel y la relación que tiene con nosotros hoy día. Y segundo, la promesa, exponer o anunciar la promesa del Salvador del mundo que estaba por venir. La segunda parte de la Biblia es lo que se conoce como el Nuevo Testamento, que está compuesta por 27 libros. Y el Nuevo Testamento se enfoca en la persona de Cristo y en el establecimiento de la iglesia y, por supuesto, en el plan maravilloso de salvación del Señor para la humanidad entera. Y el Nuevo Testamento empieza con 4 evangelios, 4 libros que se conocen como los evangelios. ¿Usted sabe cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 evangelios o estos 4 escritores nos exponen desde una perspectiva diferente al Señor Jesucristo, desde una óptica diferente. Mateo lo ve a través de su reino. Entonces, Mateo lo que hace es anunciar, al mostrarnos a Cristo como lo que es, el Rey de Reyes. Entonces, si usted quiere conocer a Cristo como el Rey de Reyes, lea el Evangelio de Mateo. Mucha gente me dice, pastor, quiero leer la Biblia, ¿por dónde empiezo? Estos datos le van a servir muchísimo. Pero si usted quiere conocer al Señor Jesucristo como siervo, entonces usted debe leer el Evangelio de Marcos. Ya Marcos no lo expone
como el Rey de Reyes, sino como siervo. Pero si usted quiere conocer la parte humana, la naturaleza humana del Señor Jesús, es importante que lea el Evangelio de Lucas. Entonces, fíjese que Mateo nos lo muestra desde la perspectiva de su reino como rey. Marcos nos lo muestra desde la perspectiva de siervo, como lo que él fue aquí, siervo. Y Lucas nos lo muestra desde su perspectiva humana, como lo que él fue aquí, humano. Y Juan nos lo muestra a través de su deidad. Juan lo expone como Dios. Entonces, fíjese lo interesante de estos datos globales que estamos viendo hoy. ¿Cuál es el único libro histórico del Nuevo Testamento? Todo esto lo hemos enseñado y solo estamos repasando. ¿Cuál es el único libro histórico del Nuevo Testamento? A ver, ¿quién lo recuerda? Eso lo hemos repetido cualquier infinidad de veces. Muy bien, el libro de los Hechos. ¿Y qué es de qué nos habla el libro de los Hechos? Narra la historia del efecto de la vida, de la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo. El libro de los Hechos es un resumen, es una condensación que deja ver cuál fue el efecto en el mundo de la vida, muerte y resurrección de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y esa historia va desde la ascensión del Señor Jesucristo, la venida del Espíritu Santo, hasta el nacimiento de la iglesia. Entonces, Hechos, fíjense, hace un recorrido histórico desde la ascensión del Señor Jesucristo, la venida del Espíritu Santo, la manifestación ya del ministerio del Espíritu Santo, hasta el nacimiento de la iglesia. Un recorrido supremamente importante. Entonces, si usted quiere conocer cómo se originó la iglesia, cómo nació la iglesia, váyase para el libro de los Hechos. Entonces, por ejemplo, si usted quiere conocer cómo nació la iglesia, ya usted sabe que no debe ir a ninguno de los evangelios, sino que debe ir al libro de los Hechos. Pero hay otro componente supremamente importante en el libro de los Hechos, y es que nos muestra cómo fue que el evangelio llegó a Roma, cómo fue que el evangelio resultó en Roma. Entonces, Hechos nos narra eso. Si el libro de los Hechos no estuviera en la Biblia, nosotros no sabríamos en qué momento el Espíritu Santo inició su ministerio aquí. Nosotros no sabríamos cómo empezó y se originó la iglesia. Nosotros no sabríamos cómo llegó el Evangelio a Roma y quedaríamos locos porque de Juan brincaríamos a Romanos, al libro de Romanos, y allí en el libro de Romanos simplemente ya está el Evangelio en Roma y bueno, pero ¿cómo llegó? Aquí ya están hablando de iglesia, cómo se formó la iglesia, o sea, ¿qué pasó? Por eso el libro de los Hechos es fundamental estudiarlo. ¿Listos? Bueno. Mire, son generalidades. Por supuesto que podríamos pasar meses enteros hablando generalidades, pero aquí estamos hablando algunas pocas básicas que nos van a ayudar a tener un panorama sencillo y muy general de las escrituras. Muy bien. Hay una pregunta que es muy recurrente entre la gente, no solo entre los creyentes, sino también entre la gente que no conoce de Dios. Y es que yo como sé, y es una de las objeciones con las que usted se estrella, que esa sí es la palabra de Dios, si al fin y al cabo fue escrita por hombres. Bueno, la palabra de Dios, en alguna ocasión yo le decía a alguien,
Cuando usted dice que fue escrita por hombres, se queda corto. ¿Cómo así? La palabra de Dios fue escrita por hombres, pero revelada por el Dios del cielo a esos hombres por medio del bendito Espíritu Santo de Dios. Es decir, que usted se puede sentar y escribir, pero es inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo usó a más o menos 40 personas a lo largo de 1500 años aproximadamente para escribir esos 66 libros. Entonces, frente a la pregunta de cómo puede uno estar seguro de que la palabra de Dios escrita, revelada e inspirada, realmente fue escrita por Dios, inspirada por el Señor. Bueno, esa seguridad no le va a venir a usted con una respuesta. Y esa seguridad no le va a venir a usted con que yo le diga que es la palabra de Dios. Esa seguridad le va a venir en la medida en que usted se meta con la palabra, la estudie y la conozca, y el Espíritu Santo le dará esa seguridad y se lo revelará a su corazón. Entonces, nosotros los creyentes cometemos el error de afanarnos a responder esa pregunta cuando no la hacen familiares, amigos, etcétera, a quienes estamos tratando de compartirles la palabra, y cometemos el error de afanarnos simplemente a dar una respuesta y a decir, no, créame, créame que es la palabra de Dios. No, hermanos, estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de la bendita palabra. No, la respuesta correcta es, usted quiere de verdad entender y comprobar que la palabra de Dios fue inspirada y revelada por el bendito Espíritu Santo de Dios. Léala, estúdiela, y usted va a ver su vida cómo empieza a ser transformada. ¿Cómo va a empezar usted a ver cambios? ¿Cómo va a empezar a ver usted de manera como el Señor le cambia su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de ver las cosas? Lo que antes era imposible para usted, ahora es posible. El vicio, la lucha, el dolor, la tristeza, ahora ya no están, empiezan a desaparecerse. Usted empieza a tener una revelación de la palabra. Solo así usted va a comprobar que la palabra de Dios es la palabra de Dios y que fue inspirada por el Espíritu Santo. Bueno, una pregunta interesante. Cuando la gente duda, ¿eso es blasfemar del Espíritu Santo? No, no. La blasfemia contra el Espíritu Santo es algo un tanto diferente. La gente lo que está ahí es en una ignorancia, en una ignorancia. Pero usted debe tener en cuenta lo siguiente, una de las principales preocupaciones de Satanás es atacar la Biblia, y uno de los principales objetivos es atacar la Biblia. Desde el principio negó la palabra de Dios, se la negó a Eva y se la tergiversó. Más tarde, Satanás intentó distorsionar las escrituras en su encuentro con el Señor Jesucristo en el desierto. Imagínese usted. Y a través de un rey llamado Jehudí, eso está en Jeremías capítulo 36, no le doy el versículo para que usted busque y se motive a leer. A través de ese rey, Satanás trató de destruir literalmente la palabra. Pero hay algo que tenemos garantizado. La existencia continua de las escrituras está más que garantizada. ¿Y eso en dónde está en la Biblia? En Isaías, capítulo 40, versículo 8, cuando dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Ven? Bueno. Y en Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Bueno. Cuando decimos que la palabra de Dios fue revelada, lo que estamos diciendo es que Dios se descubre o se muestra o se da a conocer a sí mismo.
Es decir, que Dios toma la iniciativa de demostrarse, de revelarse a sí mismo a la humanidad. Eso está en Hebreos 1:1. Y las formas en que lo ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad han sido diferentes, pero hoy día la manera única, válida y principal en la que el Señor se revela es a través de su palabra. No se deje engañar. Ahí están, creo que es en Santa Marta o yo no sé en dónde, en Cartagena, un poco de gente esperando a que el Señor venga porque un tipo ahí, un sinvergüenza, los convenció y les dijo que el Señor ya venía y vendieron todo y bueno, cualquier cantidad de barbaridades. Hermano, yo tengo que confrontar todo con la palabra, con la palabra, con la palabra. Ahora, cuando decimos que la palabra es inspirada, estamos hablando del proceso a través del cual el Señor dio la palabra. Esto tiene que ver más con el proceso mediante el cual Dios se reveló a sí mismo. ¿Listos? Bueno, generalidades. Si hay preguntas, por favor, todas las preguntas que ustedes quieran hacer, pues hagámoslas. Ahora, ¿por qué 66 libros y no 67 o 68? Y este es un tema de mucho debate, especialmente con católicos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene más libros. Si no estoy mal, ustedes me recuerdan, creo que son 75 libros, me parece, algo así. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene más libros. Ya vamos a explicar un poquito ahí qué pasa y cómo es ese tema. Y por qué nosotros tenemos 66, nos van ganando. Mire, a lo largo de los siglos se han utilizado tres principios ampliamente conocidos que han sido usados para certificar que un libro es efectivamente revelado e inspirado por el Dios del cielo. ¿Listos? Creo que son 73, sí. Hay que verificar bien, ¿no? No recuerdo ahorita, se me va el número, el dato. Entonces, tres principios que fueron utilizados desde la antigüedad para determinar si un libro es realmente válido e inspirado por el bendito Espíritu Santo de Dios. En primer lugar, ese libro o ese escrito tenía que tener un profeta o apóstol reconocido como su autor o una asociación directa con ellos, ya fuera con un profeta o con un apóstol, como en el caso de Marcos, de Lucas, de Hebreos, de Santiago y de Judas. Entonces, no se le olvide, primer principio, quien escribía el libro debía tener como asociado a un profeta o a un apóstol. Apóstol bíblico, ¿no? No de los apostolobos que hay hoy por ahí, que les dicen apóstoles. Usted nunca le diga a nadie apóstol, hermano. Eso no es bíblico. No es bíblico. En segundo lugar, ese escrito o ese libro no podía estar en desacuerdo ni contradecir las escrituras previamente reveladas. ¿Qué es lo que pasa con muchos libros deuterocanónicos o apócrifos? Que muchos de ellos, como Tobías o Macabeos, primera y segunda de Macabeos, son libros que usted los lee y dicen cosas que literalmente contradicen la palabra de Dios en su contexto general. Eso ya es motivo para descalificarlos como no inspirados por el Espíritu Santo. Esos libros tienen un valor histórico en el sentido de que pueden mostrar algo de lo que sucedía en la historia, en esa época a nivel social, pero hasta ahí. Pero no es palabra revelada de parte del Señor. Y en tercer lugar, ese escrito o libro
necesitaba tener un consenso general por parte de la iglesia primitiva como un libro inspirado. Entonces, desde ya en el primer siglo, se establecieron estos 66 libros que usted tiene en su Biblia como los libros que hacían parte del canon. Grabes esa palabra, canon, o grupo de libros. Entonces, muchos concilios que se dieron en la antigüedad, en la historia de la iglesia, se dieron para analizar profundamente esos libros y se coincide cumpliendo con estos tres requisitos o principios que les acabo de mencionar, que estos 66 libros cumplen y hasta el día de hoy cumplen con el requisito o la evidencia de que son inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Pero hay otro detalle importantísimo, importantísimo. El Nuevo Testamento avala los libros del Antiguo. El mismo Señor Jesucristo en sus enseñanzas, literalmente lo que hizo fue hacer referencia a esos libros. Si usted se queda en algo, puede volver a escuchar la enseñanza. Entonces, literalmente, también el Señor Jesús los mencionó. Ahora, con respecto al Antiguo Testamento, para el tiempo de Cristo, todo el Antiguo Testamento había sido escrito y aceptado en la comunidad judía. El último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, había sido terminado más o menos aproximadamente. Acuérdense que las fechas siempre son aproximadas. En el año 430 antes de Cristo. ¿Listos? Y ahí se viene un tiempo de silencio. Se escribe Malaquías y se viene un tiempo de silencio. ¿De cuántos años? A ver, ¿quién se acuerda? Rápido, rápido. ¿De cuántos años fue ese tiempo de silencio? 400 años. Imagínese usted, sí señor, 400 años. Entonces, ese grupo de libros, ese canon del Antiguo Testamento, se conforma, ya estaba listo, ya estaba establecido, y es el que ha sido usado a lo largo de los siglos. Los libros conocidos como los libros apócrifos son libros que no son inspirados por el Espíritu Santo. En consecuencia, no son dignos de nuestra confianza, ni de nuestra fe, ni de nuestra devoción. Aunque los católicos pelean y pelean y pelean y dicen y patalean que sí. Porque ellos tienen motivadores y conferencistas profesionales y les pagan para que salgan a decir que sí, que la Virgen sí, sí tuvo una ascensión como la de Cristo y que fue virgen siempre. Debe ser que adoptó a todos los muchachos que tuvo y murió virgen. Y bueno, se inventan un poco de cosas y se meten en un poco de rollos que la verdad discutir con ellos por esta clase de temas es inútil, hermano. Entonces, ese es un grupo de 14 libros que no son genuinos, que fueron escritos después de Malaquías. En ese tiempo de silencio de 400 años, todos esos libros fueron escritos y fueron añadidos al Antiguo Testamento, más o menos entre el año 200 y 150 antes de Cristo. Hay una traducción griega del Antiguo Testamento, del hebreo, que se conoce como la Septuaginta. Y en esa traducción de la Septuaginta, estos libros se incluyen allí. Pero ni un solo pasaje de estos libros apócrifos, es decir, ajenos, es citado por ningún escritor del Nuevo Testamento y ni siquiera el Señor Jesucristo afirmó algo de ellos conforme él reconocía el canon del Antiguo Testamento en su época. Eso está en Lucas 24. Ahora,
Sí, señor, la Septuaginta. Para la época de el Señor Jesús, el Antiguo Testamento había sido dividido en dos listas de 22 libros. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos 30 y cuántos les dije? A ver, ¿cuántos están poniendo atención del Antiguo Testamento? ¿30 y cuántos? 39, muy bien. Pero resulta que para la época del Señor Jesucristo no habían 39, habían 22 y había otra lista de 24. Bueno, la respuesta es sencilla. Mire esto. ¿Cómo era la división de esos libros en esa época? Estaba el Pentateuco, conocido como la ley, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por otro lado, estaban los libros de los profetas, clasificados así. Los profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel, era un solo libro. Hoy lo tenemos como primera y segunda de Samuel. En esa época era solo Samuel. Reyes, un solo libro. Hoy tenemos Primera de Reyes y Segunda de Reyes, es decir, el mismo libro pero dividido en dos partes. Luego tenemos los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y en un solo libro los 12 profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Lo que hoy tenemos en 12 libros, en esa época era un solo libro que condensaba a los 12 profetas menores. Luego seguían los libros poéticos, Salmos, Proverbios y Job. Luego estaban los libros que se conocían como los cinco rollos o el Mejillot, que eran Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y luego estaban los libros históricos, Daniel, Esdras y Nehemías y Crónicas. Ahora, aquí hay una cosa, aquí hay 24. Y la lista de 22, pues simplemente cogen Jeremías y Lamentaciones y lo unen, porque esos dos libros fueron seguidos en el desarrollo histórico cronológico y fueron escritos por el mismo profeta, en este caso Jeremías. Ahora, las mismas tres pruebas usadas para determinar la validez de la canonicidad del Antiguo Testamento se aplicaron para el Nuevo Testamento. En el caso de Marcos y Lucas y el libro de los Hechos, los autores fueron considerados los calígrafos directos de Pedro y de Pablo. Santiago y Judas fueron escritos por los medio hermanos de Cristo, mientras que el libro de Hebreos es el único libro del Nuevo Testamento cuyo autor se desconoce. Algunos especulan que fue Pablo, otros especulan que fue Pedro, pero eso no lo sabemos. Cuando estemos en el cielo, le preguntamos al Señor. ¿Listos? Hasta ahí, si hay preguntas, respondemos todas las preguntas que ustedes quieran. Estamos hablando generalidades de la Biblia, no estamos entrando a desarrollar ningún tema específico. Muy bien, sigamos adelante. Entonces tenemos 66 libros. Usted ya sabe de dónde salen esos otros 14 libros que están en las Biblias, en la mayoría de Biblias católicas. Yo tengo una Biblia muy bonita, muy hermosa, que se llama Biblia de Jerusalén. Biblia de Jerusalén. Y esta Biblia de Jerusalén, yo tengo aquí en mis manos la última versión de esa Biblia, la quinta edición de esta Biblia. Y esta Biblia es una Biblia muy especial. Es muy especial. Y es especial por una razón. Resulta que esta Biblia contiene muchos comentarios de carácter eh, científico,
pero científico desde la ciencia teológica, y es católica. Esta Biblia es católica. Esta Biblia fue sacada, esta edición es muy buena, es sacada por teólogos católicos, gente que tiene mucha preparación. Lástima que esta preparación y este nivel de conocimiento no se lo transmitan a la gente en las iglesias, pero bueno, ese es otro tema. Pero es muy, muy buena. Y esta Biblia de Jerusalén, que es católica, pues tiene unos aportes muy, muy interesantes. Es bueno conocer también ellos desde su estudio qué mirada y perspectiva están dando a la palabra de Dios. Y es buena y es fiel, se ajusta a la palabra del Señor realmente. Bueno, del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento hay un libro que es único y es particular. Único, bueno, todos son únicos y particulares, pero este libro es particular porque este libro es el único del Nuevo Testamento que con tanto detalle, nos describe los acontecimientos del fin y de los tiempos que van a predecer la eternidad futura. Y ese es el libro del Apocalipsis. Muy bien. O Revelación. Entonces, tal como Génesis comenzó las escrituras, Apocalipsis es la transición del espacio y del tiempo entre el regreso del Señor Jesucristo y la eternidad. Entonces, así como hubo un silencio profético después de que Malaquías completó el canon del Antiguo Testamento, de igual manera hubo un silencio paralelo después de que Juan entregó Apocalipsis. Y esto nos permite concluir con certeza que el canon del Nuevo Testamento, y esto es clave, el canon del Nuevo Testamento también fue cerrado. Y esto es clave. Pueda que para usted que ha conocido la palabra y está recibiendo sana doctrina sea algo completamente obvio. Pero lamentablemente dentro de la iglesia del Señor esto no es claro. Esto no es claro. Por eso mucha gente está creyendo. Y mire, se están diciendo unas cosas que uno se queda realmente sorprendido, hermano. Y uno no sabe por qué sorprenderse más. Si por las cosas que se están diciendo y enseñando desde los púlpitos o por lo que la gente les está creyendo a tanto avivato que hay por ahí. Uno no sabe qué sorprende más. Entonces, debemos tener en cuenta lo que dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 1 de sus últimos versículos, Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 al 19. Yo testifico de todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermano, esto es una sentencia terrible, terrible. Entonces debemos tener claro que no se debe quitar ni se debe agregar. Pero usted encuentra a brujos, te encuentra hechiceros disfrazados de pastores y de pastoras y de apóstoles y salen en televisión y tienen iglesias lujosas de millones de dólares, de millones de dólares, que se paran y viven hablando y mencionando la palabra, están engañando a la gente. Y la gente hace cola para entrar a sus iglesias. La gente hace fila para entrar, son felices. Dios tenga misericordia, mis hermanos. Ahora están sacando libros. Hay una señora por ahí, hay una señora que tiene unas potestades impresionantes.
una falsa profeta, como el mismo pastor Armando Alducin dijo, esa señora solo produce diarrea mental, nada más, llamada Ana Méndez. Y esa señora escribió un libro de Apocalipsis, ella lo escribió, y ella dice, le dice a la gente que ahora tienen que leer ese libro, que esa es la nueva revelación del Apocalipsis. Hágame usted el favor, cuando el canon ya fue cerrado. Entonces, cuando usted le lleguen con revelaciones, cuando usted escuche que es que el Señor me mostró una nueva revelación y se meten en el cuento de que es que la revelación de Dios es progresiva y para este tiempo es profunda y entonces nos está revelando cosas impresionantes en este tiempo, hermano, le están metiendo gato por liebre. Tenga usted mucho cuidado. Usted ya lo sabe, tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, y son 66 libros. Punto. Se acabó. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Y cuál debe ser nuestra posición? La misma que tuvo Martín Lutero cuando en el año de 1521 tuvo que comparecer ante sus acusadores eclesiásticos en una reunión en un tribunal que se conoció como la Dieta de Worms. La Dieta de Worms. ¿Sabe qué era la Dieta de Worms? Era la reunión, que era como un tribunal de juicio, de todos los cardenales, arzobispos, papa, etcétera, en esa época de la Iglesia Católica, que se convocaba cuando veían que alguno trataba de salirse de sus enseñanzas y de sus dogmas católicos. Entonces, por eso se llamaba la dieta de Worm, porque allá lo llevaban y lo ponían a usted en cintura, en dieta, venga, corríjase, pilas. Entonces convocaron la dieta de Worm y lo citaron a él en este abril de 1521 y le dieron el ultimátum de que se retractara de su fe en la suficiencia de la palabra de Dios. ¿Cómo le parece? Retráctese de eso, porque no es la Biblia, es la Santa Iglesia Católica la que tiene la máxima autoridad en la voz del representante directo de Dios, que es el Papa. ¿Cómo le parece a usted? ¿Y qué dijo Martín Lutero? A menos de que esté convencido por las escrituras y por la razón simple, no acepto la autoridad de papas ni de concilios, ya que se han contradicho entre sí mismos. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Dios me ayude, esta es mi posición. A mí me da mucha tristeza cuando creyentes, hermanos de años en Cristo. Pastor, ¿usted tiene un libro que me recomiende? Lea la Biblia. Ay, no, en serio. Yo le estoy hablando en serio. De hecho, no es un libro, son 66. Ahí tiene para que se entretenga. Y toda la vida, y no le va a alcanzar toda la vida para entenderla y conocerla. ¿O qué está buscando? Que le mencione libritos de Guillermo Maldonado, de Cash Luna, de Benny Hinn, de Joyce Meyer, de Kenneth Copeland. ¿O quiere que le recomiende el libro de los 7 principios para hacerse millonario? ¿O quiere los 10 secretos para ser la persona más atractiva del mundo? ¿O los 20 pasos para tener la iglesia más grande y más poderosa del mundo? No, 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 hermano. Yo no recomiendo basura. Yo recomiendo lo que vale la pena, la Biblia, la palabra del Señor. Usted debe leerla para ser sabio, creerla para ser salvo, practicarla para ser santo.
La Biblia contiene la misma mente de Dios. Habla del estado del hombre. Nos muestra el camino de la salvación y anuncia la perdición de los pecadores que no se arrepienten. La palabra de Dios contiene luz para usted y para mí, para dirigirnos. Contiene el alimento necesario para sustentarnos y el consuelo para alentarnos y fortalecernos, hermano. Usted decide. Mucho de lo que viven muchos creyentes en su vida radica en que sí, escuchan y leen la palabra, se alimentan de ella, pero cogen el alimento de la palabra, el pan de la palabra, y lo mezclan con el alimento de sus propias almas. Es decir, son guiados por lo que les dice la palabra, pero también por lo que les dice su alma. Y así están vueltos nada. Bendito sea el Señor, que tenemos la palabra de Dios y que estamos viviendo en este tiempo y en esta generación en medio de una libertad, porque esta libertad que tenemos, yo tengo aquí en la casa no sé cuántas Biblias, ya perdí la cuenta, pero sí deben ser más de 15, 16 Biblias, versiones diferentes, y se han regalado, se han podido regalar. Que donde llegaran, si estuviéramos en el tiempo de la gran tribulación, llegan acá, me tumban la puerta, me encuentran todas estas Biblias, me matan. Para allá va la humanidad, hermano. Para allá va. Entonces nosotros estamos viviendo en una generación donde hay todavía, en esta parte del mundo hay una libertad. Todavía tenemos aquí una libertad de predicar. Todavía en esta parte occidental del mundo. Vaya usted tenga estas Biblias o solo una de ellas por allá en Corea, a ver cómo le va, en algunas partes de China, en Kazajstán, en Kurdistán, en Irak, en pleno siglo XXI. Lo matan, en África. Entonces, mis hermanos, tenemos que valorar. Es increíble que no valoremos la palabra, pero ese no es su caso, diga amén. Usted valora la palabra, valora la enseñanza, está creciendo, está madurando, está conociendo del Dios del cielo. Diga amén a eso, ahí donde está, diga amén. Y vendrá libertad, y vendrá libertad, y vendrá libertad, y vendrá libertad. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo prometió. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad, Cristo es la palabra, Él os hará libres. Vendrá libertad y las cosas mejorarán y las cosas cambiarán. Y si es su voluntad que el Señor nos lleve hoy, nos llevará, pero nos iremos con Él. Y yo le digo, después de que usted, hermano, la muerte espanta, pero después de que usted esté en la presencia del Señor, usted no se quiere devolver, es para nada se va a querer devolver. Bendito sea el Señor, es mi oración, que usted crezca cada día en la palabra. El resto viene por añadidura. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén.